¿A qué crees que se debe la polarización política tan extrema que existe en este momento en el país? Bueno, yo creo que la polarización no es tan extrema. Yo creo que, yo creo que presentarme también. Mi nombre es Alejandra Sánchez, yo soy estudiante de último semestre de Ciencia Política de la Universidad Javeriana y he estado ahí liderando, pues, como representante estudiantil varios procesos a nivel nacional, sobre todo digamos, de diálogo en la negociación que tuvimos con el gobierno nacional desde el paro del 2018. Y pues digamos hemos vivido mil cosas desde entonces, pero bueno, espero como ser de ayuda y de aporte en este trabajo que están haciendo ustedes. Yo creo que la polarización no es tan extrema en Colombia. Cuando uno revisa las cifras, por ejemplo, de las últimas encuestas, realmente hay mucha gente que no se siente representada ni tampoco como reflejada en algunos partidos políticos. Entonces entendemos pues que hay una crisis de representación en los partidos tradicionales. ¿Esto qué quiere? O esto ¿por qué lo traigo a colación? Porque realmente hay una gente que se representa en un costado muy extremo pues de la política y hay otra que se representa en otra, pero hay una gran cantidad de gente que está en un abanico muy amplio de partidos, de representaciones, de ideas, y toda esa gente pues no está ni en el costado derecho ni en el costado izquierdo, en los extremos. Entonces yo creo que esa polarización que nos han querido hacer creer es una suerte de estrategia que han tenido esos extremos para poder subsistir, porque digamos es la ley del contrario. Si tú no tienes con quién reflejarte, pues no puedes reafirmarte tampoco como tú, como en sí mismo. Entonces es una suerte de espejo, y realmente en Colombia lo que sucede es que en la mitad de ese reflejo o en el medio de ese reflejo hay una cantidad de expresiones políticas distintas, de centro, de pronto no tan ideologizadas, de pronto hay una cantidad que tampoco es tan política, pero toda esa gente, que yo creo que la mayoría, es la que digamos, se ha escindido, se ha ido, pues como que se ha deslindado de esa necesidad de estar en alguno de los extremos. ¿Qué creo que ha sido el determinante para que digan que estamos polarizados? El caballito de batalla de las últimas elecciones, de las últimas 4 o 5 elecciones presidenciales, ¿sí? Y es el proceso de paz, o es el tratamiento del conflicto armado. Entonces, obviamente, a los extremos les sirve y les funciona como tema, digamos, esencial para las elecciones, y así ha sido desde el Frente Nacional. Es decir, una cosa que es o es A o es B, pero realmente ese tema, digamos, del tratamiento del conflicto es uno entre muchos del país. Y creo que lo que nos han querido hacer creer a la mayoría de los colombianos y colombianas es que es el único y que de ese, digamos, depende todo. Entonces, si vos no estás con el proceso de paz, entonces estás contra él, y entonces estás con el Centro Democrático, y entonces estás con Uribe, y entonces, bueno. Y realmente no, hay una cantidad de gente que considera que el proceso de paz pudo haber sido mejor, etcétera, pero que tampoco pues está con Uribe. Y hay mucha gente que estamos con el proceso de paz, que apoyamos la paz, pero entonces nos obligan a hacer creer que entonces somos de las FARC o que somos de... No, tampoco estamos con la paz, pero también consideramos que hay una cantidad de temas enormes como el modelo económico, como la educación, la salud, la cultura, que tienen que tratarse ahora, y que pues por supuesto no los ha tratado ni lo va a resolver ni Santos, ni las FARC, ni digamos una extrema izquierda. Entonces creo que la polarización es más que todo en temas. Alejandra, para la democracia es necesario que exista y que haya una oposición, pero ¿hasta qué punto consideras que los extremos pueden ser buenos, o si por el contrario consideras que son totalmente dañinos? Ok, yo creo que los extremos son, es decir, los extremos, como te decía, son un decir. Yo creo que son una representación política de posiciones existentes en el país que no son mayoritarias.
y por ende son fundamentales también para el abanico de las posiciones que hay en Colombia, son fundamentales porque existen, pero lo cierto es que no son la mayoría, y en la medida en la que entendamos que no son la mayoría y que no son la base pues de la discusión política, entonces no solamente hay que prestarle atención o digamos admitir esas posiciones en la democracia, sino por el contrario, hay que admitirlas todas. La democracia en esencia es eso, es la posibilidad de discutir y debatir, digamos, serena y con todas las garantías y con respeto, distintas posiciones. Y creo que esa es como, ¿sabes? Si a mí me preguntan por qué la democracia, es por eso. Es porque la democracia consiste en discutir y discutir y discutir hasta que podamos llegar a un consenso o un acuerdo. Entonces, o hasta que haya una posición, digamos, mayoritaria, pero entonces la posición, digamos, mayoritaria no es ni la del extremo derecha ni la del extremo izquierda, sino que realmente esa discusión que hace falta con toda esa gente, con toda esta gente que estamos, digamos, en una posición mucho más central, mucho más neutral, esa es como la que hace falta en Colombia, pero esa es, digamos, la que mejor le hace o la que más bien le hace a la democracia. Carlos Gaviria decía que pues, en efecto, el debate democrático es esencial para el país, es esencial el debate democrático, pero cuando el debate democrático, que es político, se convierte en un debate personal, se acaba. Y entonces eso es lo que pasa muchas veces en Colombia, y es que pasamos del plano político, del plano de las ideas, de las propuestas, de las políticas, a un plano personal en el que nos decimos ustedes son tal o ustedes una tal, ahí se acaba. Y entonces él decía, el debate respetuoso y democrático no hace daño, pero el debate incurioso sí, y ese es irreversible. Y entonces cuando nosotros nos dedicamos a pelear, pues sea con el de derecha, con el de izquierda, con el de centro, nos dicen fachos, tibios, mamertos, realmente ese es un debate injurioso. Y ahí es donde se acaba el debate democrático y respetuoso que tenemos que tener en Colombia. Entonces, creo que el debate democrático es la esencia de la democracia. Eso sí, debate pues pluralista, donde hayan muchas escuelas de pensamiento compitiendo, pues, y que la fuerza de los argumentos y la fuerza, digamos, de las ideas nos dé la razón a quienes las tengan, Alejandra, ¿consideras que las recientes protestas son muestras de lo que venimos hablando, de la fragmentación, de la polarización, o por el contrario, de lo que me explicas de esas personas neutras que están cansadas de ambos extremos? Sí, pues yo creo que contrario a que son las polarizaciones y que entonces unos los que marchan somos mamertos o que somos de izquierda pues y que mejor dicho nos queremos tomar el poder o que somos violentos o incluso pues a mí me lo han dicho millones de veces, pero que los estudiantes somos vándalos, eso es una falacia y eso es debate incurioso, pero en esencia ¿cuál es la razón por la que las movilizaciones se dan? No es porque estemos a favor o en contra de alguien, sino porque está la mayoría de gente, te lo juro, que podría decirte que el 90% de la gente está viviendo en un país y está viviendo unas situaciones que no quisiera vivir. Es decir, la mayoría de gente está pasando hambre, está pasando desempleo, está pasando salud precaria, está pasando... no tiene oportunidades para la educación, no tiene oportunidades para acceder a la cultura y al arte, es decir, todo eso que supuestamente son los derechos fundamentales que están consignados en la Constitución, son completamente vulnerados en Colombia y como que nadie dice nada, todo el mundo sigue hablando de los mismos temas de hace 20 años y esos son los temas por los que la gente pues se indigna y salimos a marchar. Yo personalmente pues marcho desde hace mucho tiempo, pero desde el 2018 tenemos el tema de la educación pública, ahí tratando de defender la educación pública, de defenderla como derecho, pero cuando yo le pregunto a la gente, venga, ¿usted por qué vino a esta movilización? No, en apoyo a los estudiantes, bien. Y hay otra persona que me dice, no, pues porque es que acá en Colombia como que no hay futuro, pero yo no sé, hay que hacer algo. Y en serio la mayoría de gente... yo te lo juro que creo que es el 90% es la que vive las consecuencias de una serie de políticas
de políticas como políticas económicas, es decir, políticas fiscales, políticas tributarias, es decir, políticas también en externas, políticas de salud, políticas de agro, políticas de industria, que no les sirven a la mayoría de los colombianos y colombianas. Y entonces, cuando nos dicen, no, estamos súper polarizados, yo digo, para nada, la mayoría de gente, tenemos un consenso en que en Colombia se puede consumir la papa que se produce, pero que a raíz de los TLC importamos una papita que no es colombiana y entonces nos toca consumirla porque es más barato. Entonces hay un consenso con que la papa colombiana se está votando en las calles, hay un consenso sobre que deberíamos consumir la papa colombiana, deberíamos apoyar al campesinado. Entonces, ¿dónde está la polarización ahí? La polarización nos la han querido meter ellos, que son los que negociaron el TLC. ¿Y quiénes negociaron el TLC? Uribe lo empezó, Santos lo firmó. Entonces, no es una situación, pues, que la polarización porque unos quieren consumir papa extranjera y unos quieren consumir papa colombiana. No, yo creo que todos queremos apoyar al campo y consumir papa colombiana. El problema ya no es entre la gente, no es entre las mayorías, es entre una élite que es la que nos ha infundado la idea de la polarización, pero que además es la que negocia esas políticas que tanto daño le han hecho a las mayorías. Alejandra, eso va a la siguiente pregunta. Yo quiero que tú me digas una motivación puntual de los jóvenes, en este caso de la universidad privada, porque tú haces parte de ella, para protestar. ¿Cuál es la mayor motivación de ustedes? ¿Por qué protestamos? Bueno, inicialmente por todo. Es chistoso porque cuando el año pasado se marcó el paro nacional, luego que por fin comenzáramos y negociáramos, nosotros le pasamos un pliego de propuestas, pues sí, grande, porque y se burlaron y todo el mundo decía como, pero es que ¿cómo le van a pasar 100 propuestas al gobierno de Duque? Realmente yo puedo llamarlo en 3 o 4 ejes grandes esas propuestas, pero la realidad es que en Colombia todo está mal, prácticamente todo está mal. Entonces, ¿cuál es la esencia de la protesta? Es esto, hacerle entender a la mayoría de los colombianos y colombianas que primero, este país no va bien y segundo, podemos cambiarlo, podemos lograr cambiarlo, podemos cambiarle ese rumbo en el que va el país, pues si lo hacemos de manera pacífica, consciente, creativa, pero también por supuesto de una manera política, es decir, apoyando a líderes distintos, pues que es algo, digamos, que hemos querido como llevar a la gente. Pero digamos, en segunda parte, esa es como